La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. La palabra de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, que dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Lo que quiero en esa parte de ese mensaje, detenerme en la palabra circuncisión. ¿Por qué y dónde comenzó y qué significa o significaba para el pueblo de Israel y qué significa hoy para la iglesia? Y encontramos allí en Génesis capítulo 17, en el versículo 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Le dijo Dios a Abraham: y será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y ese significado de la circuncisión, lo que significaba es la sangre, una marca que debería afirmar como señal en el pacto que ya existía, como identificación de un pueblo apartado de todos los demás. Y la realización de ese acto fue cortar, rodeando el prepucio masculino reproductivo. Esto, según la Biblia y las experiencias de los que lo vivieron, fue doloroso y se perdía sangre. Y lo que Dios quería enseñarle a Abraham y a su descendencia era, primero, cortar el prepucio significaba apartarse de la dependencia de la carne, no confiar en la carne. Segundo, su esperanza de futuro prosperidad no debería descansar en su habilidad propia. La circuncisión era una aseveración de que la confianza descansaba en la promesa y fidelidad de Dios, más bien que en su propia carne. Entonces era una señal, un pacto afirmado por Dios con Abraham y su descendencia, donde comenzó una nueva etapa en ese pueblo que luego en la ley de Moisés se hizo obligatorio. Pero luego, cuando llegó un tiempo, ya Jeremías, en el capítulo 4, versículo 4, recibe allí una orden de cambio y dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Era necesario un verdadero corte de la carne de la vieja naturaleza
en su corazón, porque ahí estaba la maldad. Por lo tanto, allí en Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo muestra la diferencia de quiénes son los verdaderos judíos e israelitas para con Dios, para hacer alabanza y ser recibido o elogiado por Dios. Dice capítulo 2 de Romanos, versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora, ¿por qué judío y alabanza? Porque la palabra Judá significa alabanza. De esa tribu de alabanza vino el Mesías. Y aquí comenzó una era, como enseña en Efesios, en el capítulo 2, el versículo 15 y 16. Leemos la palabra de Dios: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, de la nación de Israel, judíos, israelitas, y de las naciones como gentiles, una perla, uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas, el evangelio de paz, a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos israelitas, porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Entonces allí también es importante destacar que hay denominaciones que dicen, bueno, ahora todos son israelitas y todos pertenecemos a los judíos y ya no existirá la nación de Israel. Mientras está visible que se está formando después de 2000 años. Aquí lo que está mostrando, lo que Jesús anunció en San Mateo 13, primeramente en el versículo 44, que él compró un campo con un tesoro, que era Israel, la nación en sí. Y el versículo 45 y 46, compró otro campo con una perla, que ese es dentro de todas las naciones, también del mismo judaísmo de Israel, formar esa perla, porque una perla se va formando
hasta llegar a ser completa como una joya de mucho valor. Por lo tanto, compró Jesús con su vida a ambos, a la nación que, dice Romanos capítulo 11, 26 al 36, que al final toda la nación será salva y recibirán la promesa, o se cumplirá la promesa de Dios a ellos, que serán cabeza en el mundo por 1000 años en paz. Pero antes de eso hay la posibilidad de que tanto judíos, israelitas y gentiles sean circuncidados en el corazón. Eso es nacido de nuevo, cortado el prepucio en su espíritu, en su corazón, de su vieja naturaleza, para ser una perla de ambos. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Eso significa circuncidar, rodear, cortar, quitar la naturaleza vieja que debe morir y desaparecer, para que entonces, como decía el apóstol en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y dice, aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más así. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso, en Colosenses capítulo 2, del versículo 11 y 12, dice, en él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, la vieja naturaleza, en la circuncisión de Cristo. Por eso dice 1 Pedro capítulo 1, 18, que Él nos redimió de la vana manera de vivir que hemos heredado de nuestros antepasados. Hemos sido redimidos. Y Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo. El viejo hombre sepultado con Cristo, la vieja naturaleza, en el cual fuisteis también resucitados con Él para una nueva vida mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces la circuncisión ahora significa nacer de nuevo, ser regenerado, como dice Tito capítulo 3 del 3 al 7. Cambiado la vida de tal manera que ahora, como dice Jesús en San Juan, en el capítulo 4, 23 y 24, que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Pablo dice en Romanos 1:9 que él servía a Dios en su espíritu. Y lo repite en Filipenses 3:3 y dice que no hay confianza en la carne, sino que es necesario servir a Dios en el espíritu. Como decíamos,
Primera Corintios 6, 17, el que se une, se liga al Señor, un espíritu es con Él. Y por lo tanto, podemos aceptar la palabra que dice en Primera Juan, capítulo 3, del 1 al 6, que ahora somos llamados hijos de Dios. Y aunque no sabemos cuál va a ser el puesto de la altura en la gloria de Dios, sí sabemos, dice, que vamos a ser semejantes a Él. ¡Qué maravilla! Circuncidados, regenerados, nacidos de nuevo, nueva criatura para una nueva vida. Dios los bendiga.